Tras los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado, los ciudadanos vimos con incredulidad cómo el Estado mexicano en sus distintos niveles fue incapaz de dar respuesta a la desgracia de miles de mexicanos que perdieron a familiares y también sus casas. Especialistas de diferentes universidades y centros de estudio realizaron un informe y contra el desamparo del Estado. Informó Ciudadanos sobre las violaciones también a los derechos de los damnificados por los sismos del 19 de septiembre. Y bueno, vamos a abundar sobre este informe. Vamos a platicar vía telefónica con la doctora María Paula Zafón. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la saludamos vía telefónica. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, muchas gracias por llamarme, invitarme al programa. Muchas gracias, doctora. Explíquenos un poco, platíquenos cuáles fueron las principales violaciones a los derechos que sufrieron los damnificados de los sismos del año pasado. Pues si me permite te cuento un poco en qué consistió el proyecto para acotar el alcance de nuestros hallazgos. El proyecto fue el producto de un trabajo en red colectivo por muchos profesores y muchos estudiantes de diversas instituciones universitarias, que se incluye el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología, Social Ciesas, la UNAM, la UACM, el ITAM, y los diferentes profesores hicieron brigadas con sus estudiantes para visitar lugares en donde se concentraban afectados en la Ciudad de México. Nuestro trabajo se restringe a la Ciudad de México. Visitamos sobre todo albergues y campamentos y el propósito fundamental del trabajo era enfocarnos en las personas y en las afectaciones a sus derechos y no solo en los edificios, que nos dimos cuenta que era como la atención principal que el Estado estaba dando cuando intentaba recabar datos. Es decir, que a pesar de que habían colapsado edificios y se habían dañado edificios, pues las personas eran las que se veían afectadas por esa tragedia y en muchos casos se veían afectadas no solo porque perdían sus viviendas, sino también porque perdieron seres queridos, porque sufrieron afectaciones físicas y psicológicas agudas con motivo de sus pérdidas, porque vieron afectados sus derechos a mantener sus trabajos o a mantener sus ingresos debido a todos los costos que debieron incurrir, y porque además vieron afectado su derecho a la vivienda digna, dado que tuvieron que acudir a campamentos de civiles, porque en muchos casos no había albergues oficiales adecuados. En los albergues oficiales en muchos casos hubo maltrato, hubo ausencia de instituciones civiles, entre otras cosas. Doctora, ¿y qué pasó con el Estado? ¿Por qué no ha podido dar respuesta? No estuvo a la orden del día en cuanto a la ayuda a todas estas personas damnificadas que sufrieron pues daños de su vida, les cambió totalmente la vida y además fueron violados sus derechos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se dio respuesta a este evento de estos sismos que pues vivimos? Pues mire, lo que nuestros datos muestran y lo que también nosotros hemos captado en entrevistas que hemos hecho con funcionarios públicos es que parecían las autoridades no estar preparadas para la emergencia, lo cual es muy paradójico y digamos que no es una justificación razonable, dado que en México pues sabemos que hay sismos con frecuencia, es un lugar con alto riesgo sísmico, además de otros desastres, de otros fenómenos naturales que pueden ocurrir y conducir a desastres. Entonces, una de las conclusiones principales de nuestro informe es que el Estado no adoptó medidas de prevención, ni protocolos de emergencia, ni protocolos de atención humanitaria y de atención a vivienda temporal, que eran fundamentales que existieran con anticipación para poder reaccionar adecuadamente. Luego, digamos que cuando había protocolos, las autoridades también en muchos casos no los aplicaron adecuadamente. Y hubo un tremendo problema de falta de información a las personas. O sea, de lo que más quejan las personas afectadas es que cuando había autoridades, o sea, en muchos casos no hubo autoridades presentes, o hubo fuerza pública en vez de autoridades civiles, no hubo autoridades de derechos humanos que observaran, pero cuando había autoridades, las autoridades no daban información pública, no daban información confiable, información transparente. Le pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, las autoridades no hicieron listados de las personas
desaparecidas, de las personas fallecidas o de las personas rescatadas con vida de los edificios. En muchos casos fue la sociedad civil la que intentó hacer esas listas para compensar la falta de información. Las autoridades no resguardaron adecuadamente los objetos de las personas que quedaban atrapados en los edificios. En muchos casos los objetos los trataban sin ningún tipo de consideración ni dignidad, los llevaban a basureros. Hubo apropiaciones de objetos indebidas, y en los pocos casos en los que los objetos se lograron recuperar, se trató en buena medida porque la sociedad civil hizo protocolos de custodia que se inventaron para que los objetos de las personas no se perdieran. También en albergues y campamentos hubo reportes de maltratos, de que las personas se sentían como atrapadas en los albergues oficiales, les daban horarios de entrada y de salida, les decían en muchos casos que tenían que cerrar el albergue, que se tenían que ir del albergue y encontrar otra situación de vivienda. Entonces, en buena medida yo creo que no hubo ni hay todavía como una política integral de prevención y de preparación ante la emergencia, y eso pues es muy problemático porque acá va a seguir temblando. En ese sentido, no estaban preparados para la emergencia, pero tampoco para el regreso a la normalidad, porque parece, en otro caso que también tiene que ver con la reconstrucción, pues simplemente no avanza. Hay trabas por todos lados de la burocracia, entre ellos mismos se van poniendo trabas y bueno, los damnificados siguen sin casas. Así es, sí, en la reconstrucción además ha habido muchísimas irregularidades, o sea, hay dinero que los damnificados tuvieron que luchar para que se asignara, pero el uso discrecional de los recursos al comienzo fue un problema muy grave que llevó a la renuncia del comisionado para la reconstrucción, y ahora es muy difícil que asignen los recursos adecuadamente. O sea, los damnificados unidos de la Ciudad de México permanentemente tienen que exigir que cumplan las autoridades con lo que prometen, que lleguen a las mesas de negociación, que una vez lleguen a acuerdos en esas mesas de negociación cumplan con lo que dijeron que iban a hacer, etcétera. Bueno, ¿y qué van a hacer con este estudio? O sea, bueno, ya se sabe todo esto y bueno, ¿qué van a hacer con este estudio, con este informe que ustedes están llevando a cabo? Y bueno, mañana vamos a publicar los informes en nuestra página web, y el mayor éxito del informe consistiría en que los afectados y la población civil en general conociera los resultados y se apropiara de ellos para hacer exigencias concretas al Estado. El informe tiene, además de las identificaciones a las afectaciones a diferentes derechos, también, digamos, la identificación de las obligaciones que el Estado violó y algunas recomendaciones sobre protocolos para mejorar en la posibilidad de prevenir y de responder adecuadamente ante la emergencia. Pero nosotros consideramos que muchos de estos datos podrían ser apropiados para hacer demandas de corte político y jurídico por parte de la población afectada. Pues le agradecemos muchísimo, doctora María Paula Zafón, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también participante en el informe contra el desamparo del Estado, informe ciudadano sobre las violaciones a los derechos de los damnificados por el sismo del 19S, su participación en Radio Educación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. Hasta luego.